entonces yo les ayudo a entrar, si tienen la movilidad reducida, tengo así, como veis, tengo ahí una mesita con una silla, pues les siento, les enseño la ropa en la mesa. Entonces un poco a estas personas mayores, que en este barrio hay bastantes, es hacerles la vida un poco más cómoda en su día a día. Pero lo de la silla es muy importante, ¿eh? Porque es un barrio que son personas mayores, ¿eh? Y por lo menos necesitamos cierta comodidad. Bueno, pues cuando yo veo que viene con un bastón o con silla de ruedas, pues intento si le veo, intento abrir la puerta, acercarme a ella. A veces he metido la silla de ruedas, alguna vez alguna moto. Hay personas que van con bastón, etcétera, y no pueden estar. Yo soy una de ellas, que yo 10 minutos de pie me cuesta muchísimo. Vamos, lo siento, entonces necesitaría una silla o una banqueta o algo, o por lo menos tener espacio para moverme. Efectivamente tenemos ahí un choquito en el cual la gente se puede sentar, puede descansar, el baño está abierto tanto a gente mayor como a chiquitines, por supuesto. Todo lo que es ayudarte, ¿no? Siempre está bien, que te ponen pues cosas, no poner barreras para que te caigas y cosas de esas, ¿no? Para empezar, el acceso, o sea, tiene que ser práctica para entrar, para dejar cada uno sus útiles, como pueden ser bastones, carros, etcétera, y luego el recorrido interior que sea fácil y que los productos, aunque no sean demasiados, estén claros y bien situados y con sus precios a la vista. Y desde luego ayudarles a entrar dentro o que te agarren del brazo y ayudarles a sentar y muchas veces a cambiarles, a probarles la ropa.